Muy buenas tardes para todos. Estamos ya por celebrar el sexto domingo de Pascua. La Pascua ha sido muy importante para todos y en este contexto de la epidemia del coronavirus, pues nos ha alejado de estar cerca de la comunidad, pero qué mejor ahora que ustedes están en la comunidad, en su propia comunidad, que es la familia. Desde ahí, pues vamos a prepararnos para hacer esta reflexión sobre la lectura del próximo domingo. La finalidad de esto es ir preparando nuestro interior para amar más a la persona de Cristo, y amando más a la persona de Cristo, pues Él estará en nosotros y podremos comunicar la buena noticia de lo que Él nos enseñó. Es verdad que quienes pues lo conocieron físicamente en la historia, pues lo vieron como un hombre que pasó haciendo el bien, pero después ya no lo vieron. Mientras que Jesús ahora en el Evangelio nos va a hacer la propuesta de que el mundo ya no lo verá, porque el mundo quiere constatar, quiere mediante las ciencias exactas verificar que aquello que se dice, esto es tal cual se dice. Eso es lo que busca el mundo. El mundo busca constatar a través pues, de los métodos científicos, garantizar de que aquello es real. Por eso el mundo no lo ve. De ahí que algunos o muchos que se consideran pues muy superdotados han abandonado la idea de Dios. Yo entiendo que se trata no de que pretenden decirnos que Dios no existe, porque pues no es como ellos están acostumbrados a ver las cosas. Un poco por eso, ahora nosotros que estamos en el tiempo pascual, vamos dándonos cuenta de esa realidad histórica y luego esta presencia permanente del Señor Jesús en una forma nueva de vida. Así que la gran promesa que nos hizo Cristo fue el envío del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, donde el Padre, a los que por la fe y el amor se entregan a Cristo, es también el Espíritu de verdad, fuente de vida y de santidad para toda la Iglesia. Oremos. Oh Padre, y a Cristo tu Hijo está orando por nosotros, pero tú concédenos que nuestro corazón se abra a ti en la plegaria profunda, intensa, verdadera, luminosa, dentro de las pautas de tu palabra, que para nosotros es vida. Envíanos al Paráclito, el Espíritu de la verdad, para que no solo more junto a nosotros, sino que entre en nosotros y se quede por siempre. Él es el fuego de tu amor que nos une a ti, Señor Jesús. Haz que también nosotros a través de tu palabra podamos entrar en este amor y vivir de él. Toca nuestro espíritu, nuestra mente y todo nuestro ser, para que podamos acoger los mandamientos escondidos en estos pocos versículos conservados, o sea, vivirlos en plenitud y en verdad, delante de ti y de nuestros hermanos. Amén. Solemos imaginar al espíritu como algo pues invisible, tangible, todo lo opuesto a lo material. Este modo de entenderlo, sin embargo, pues no es bíblico. El espíritu es muy real, es un soplo, un hálito potente. Dios es espíritu en cuanto es fuerza arrolladora e incontenible, semejante al viento impetuoso. El sueño del hombre es llegar a ser partícipe de este espíritu. Es un viento impetuoso, es decir, tiene una fuerza que no la puede contener nadie. Los rabinos enseñaban que existe en el hombre dos inclinaciones, una mala que nace en el momento de la concepción
y otra nueva que se manifiesta solamente a la edad de 13 años. La mala inclinación ejercita su poder desde que el hombre es un embrión, pudiendo dominarlo hasta los 70 e incluso hasta los 80 años. ¿Quién podrá resistirla?, decían los rabinos. Los rabinos ofrecían esta sugerencia: Dios ha creado, pues, la mala inclinación y ha creado la Torá, la ley, como antídoto. Si los hombres se ocuparan de la Torá, no caerían en su poder. Si una tentación despreciable les sale al encuentro, arrástrenla junto a la casa donde se estudia la Torá. Cuando se ocupan de la Torá, sus malas inclinaciones se someten a su poder y no ustedes al poder del mal. Se equivocaban. La Torá es como, pues, un código de señales. Indica la dirección única, pero no mueve el vehículo. Esta tiene necesidad de una fuerza motriz que le lleva a su destino. Jesús ha enseñado no solo la vía, ha comunicado su espíritu, su fuerza para alcanzar la meta. Por eso le pedimos al Señor: crea en nosotros, Señor, un corazón nuevo. Infunde en nosotros tu Espíritu Santo. Las lecturas que vamos a escuchar van en esta perspectiva, pues, de esta nueva presencia. Es decir, el mundo ya no verá a Jesucristo, pero los cristianos sí lo ven en las acciones ordinarias de la vida. De los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 8. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y ahí proclamaba al Mesías. La multitud escuchaba con atención e íntimamente unida lo que Felipe decía, porque oían y veían las señales que realizaba. Espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes voces. Muchos paralíticos y lisiados se sanaban y la ciudad rebosaba de alegría. En Jerusalén los apóstoles se enteraron que Samaria había aceptado la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y Juan. Estos bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. Durante unos 5 o 6 años después de la muerte de Jesús, la iglesia no se extendió más allá de la ciudad de Jerusalén. Los apóstoles no habían comprendido que el evangelio debía ser anunciado, pues, a todo el mundo. Esta apertura universal fue provocada, pues, por un acontecimiento dramático, la persecución que se desencadenó contra la joven comunidad después de la muerte de Esteban. Nos situamos en Jerusalén, donde está la comunidad judeocristiana, pero al comienzo esto no tuvo, diríamos, esta actividad expansiva que veremos después del año 70. Estamos en los comienzos de la iglesia y comienzan las persecuciones. Esta persecución que no afectó de inmediato a todos los cristianos, sino solamente al grupo de los helenistas que habíamos hablado el domingo pasado, ¿recuerdan? Los hebreos cristianos y los mismos apóstoles fueron dejados en paz. Los judíos pensaban que con ellos todavía se podía razonar. De hecho, se mostraban fieles a la ley de Moisés y a las tradiciones, mientras que los helenistas constituían un peligro para la estructura religiosa judía. Los cristianos perseguidos huyeron de Jerusalén y se dispersaron por todas las ciudades de la Palestina. Algunos se refugiaron en casas de familiares,
o amigos residentes en el extranjero, en Siria, en la parte norte, y en otras provincias del Imperio Romano. A donde quiera que llegaban estos prófugos, anunciaban a sus hermanos judíos la buena noticia de la resurrección de Cristo. Fue el comienzo de una nueva era para la Iglesia que cesó de estar ligada solamente a Israel y comenzó a abrirse a otros pueblos, a aquellos que no eran descendientes de Abraham. La lectura de hoy nos cuenta lo que le ocurrió a Felipe, de quienes hemos oído hablar en el domingo pasado. Era uno de los 7 que habían sido elegidos para servir a los pobres, un helenista, por tanto, que para no terminar como Esteban, se había dirigido hacia el norte y llegando pues a Samaria, había comenzado a predicar el Evangelio y a bautizar a aquellos que se adherían a la fe. El Espíritu, nótese bien, ya hablamos del Espíritu, es decir, esta fuerza que tiene la persona que Dios le ha dado. El Espíritu acompañaba el trabajo de este primer misionero, dando fuerza a sus palabras y confirmando con signos su anuncio. La vida de la gente de aquella ciudad cambió radicalmente y todos se llenaron de alegría. Hasta aquí vemos cómo se va expandiendo el cristianismo en este primer momento. ¿Con qué cuentan? Con la presencia del Espíritu que los empuja a realizar esta acción. Dos cosas son importantes considerar en estas cuestiones. El aspecto intelectivo del elemento humano, pues puede tener un conocimiento y a algunos les basta tener el conocimiento, pero no tienen el espíritu y por tanto no son capaces de comunicar porque la fuerza del espíritu no está en ellos. Veamos ahora la segunda parte de la lectura, los versículos 14 al 17. 14 al 17 habla ya: en Jerusalén los apóstoles se enteraron que Samaria había aceptado la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo. Bien, estamos ahí en ese texto. Esta parte pone en escena a los apóstoles Pedro y Juan, como lo hemos oído, que van a visitar a los bautizados de Samaria. Esta visita nace de la necesidad de mantener unidas a la iglesia madre de Jerusalén las nuevas comunidades que comienzan a surgir. Jerusalén está muy distante de Samaria, pero ya han surgido esta comunidad porque Felipe ha comunicado el Evangelio y han creado ahí la comunidad. A su llegada los dos apóstoles, ahora ellos ya fueron bautizados por Felipe. Pero ahora a la llegada de Pedro, que está Pedro y Juan, dice: estos bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo están bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Ha bautizado Felipe, muy bien. Ahora, quienes van a comunicar el ímpetu del Espíritu son los apóstoles. Recordarán que en algunas oportunidades hemos indicado que esta es, diríamos, la razón de la confirmación, de que bautizados después el apóstol impone las manos para que reciban el Espíritu Santo. No es pues un rito, aunque se dé mediante un rito, es que es la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, cuando ellos llegan, surge una pregunta: ¿cómo es posible que los samaritanos bautizados por Felipe no recibieran el Espíritu Santo? Claro que sí. Porque hemos enseñado también de que el bautismo, pues,
estamos consagrados en este origen, el principio de la Santísima Comunidad Trinitaria, consagrados o bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para entrar en esta comunión con la vida del Eterno, el Dios único y trino en personas. Pues bien, cuando ya nosotros estamos conscientes de que tanto el evangelizador como el apóstol intervienen para ratificar, para entregar el don del Espíritu Santo. Ciertamente, pues los samaritanos habían recibido el Espíritu en el momento del bautismo, pero esta presencia divina no había provocado en ellos aquellas extraordinarias manifestaciones exteriores que solían tener lugar en los primeros tiempos de la iglesia. Recordémoslas. Los bautizados comenzaban a hablar en lenguas diversas, a profetizar, a experimentar éxtasis, inmediatamente después de haber recibido la imposición de manos por parte de Pedro y Juan. Estos fenómenos aparecieron también entre los samaritanos. Lucas refiere este episodio para hacer comprender que las nuevas comunidades surgen por doquier espontáneamente, allí donde el Evangelio viene anunciado, pero no deben crecer, desarrollarse y vivir de manera completamente autónoma. Es necesario que establezcan lazos de comunión con la Iglesia Universal. Solo entonces se manifestará en ellas el Espíritu en toda su plenitud. Sinteticemos esto. Las comunidades surgen por la predicación de un testigo que tiene la fuerza del Espíritu. Están en Samaria. Recordarán ustedes que Samaria en los tiempos de Jesús se señala que según San Lucas, cuando él quiso pasar por Samaria, no lo dejaron. Ahora que él ha resucitado, es él en Felipe quien lleva el Evangelio a Samaria. Ahora es aceptado el Evangelio. Pero son comunidades que surgen por esta predicación, pero que necesitan el enlace con los apóstoles. No son autónomas, sino que van a vivir en la comunión, porque esto es lo más importante por la comunión trinitaria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las comunidades deben experimentar esa comunión para poder expresar la comunidad eterna. Una vez que ya se ha ratificado esto, pues pensemos nosotros. Nosotros estamos pues en la parroquia, nos reunimos en el ámbito parroquial, somos parte de la comunión de toda la iglesia, pero puede que surjan buenas intenciones en personas que también son, diríamos, motivadas por el conocimiento del Evangelio, queriendo crear comunidades. Ya hoy nos enseña el texto que eso está bien, pero que las tiene que ratificar, las tiene que confirmar el apóstol, que en este caso es nuestro obispo. De ahí la importancia de que surgen comunidades, pues comuníquense con sus párrocos, comunidades que tienen que estar en comunión con toda la iglesia. Y cuando estas comunidades pues van creciendo, se requiere también no solo el apoyo, sino la dirección de los apóstoles, como hemos oído que Pedro y Juan van dirigiendo. Cuando las comunidades pretenden ser autónomas en el supuesto de que el Espíritu Santo las va guiando, pero no hay comunión con toda la iglesia, están haciendo un trabajo sin el ímpetu del Espíritu. Por eso es importante esta primera lectura, que nos enseña pues no solo a
a vivir, diríamos, evangelizando, sino sobre todo la comunión. No se trata solo de comunicar ideas del Evangelio, sino la vida del Evangelio que requiere espíritu de comunión. Pasando ya de esta experiencia del que el invisible está totalmente presente en la evangelización, abrimos la segunda lectura en que está en la primera de Pedro 3:15 al 18. Otro aspecto importantísimo, ¿va? Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza, pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal, porque Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios, sufrió muerte en el cuerpo, pero resucitó en el espíritu. Después de haber tocado el tema, pues, de la esclavitud en el texto, el predicador cree que sus oyentes tienen necesidad de una palabra iluminadora sobre la dolorosa situación que la comunidad estaba viviendo. La persecución más o menos violenta ha estallado como un incendio y continuará con altibajos a lo largo de 250 años. Los nuevos bautizados deben saber que les esperan tiempos difíciles y por tanto no deben sorprenderse como si se tratara de algo imprevisto, inesperado, extraño. Dice la carta de Pedro, es cierto que todos los que quieran vivir religiosamente como cristianos sufrirán persecución. Es uno perseguido. Y lo curioso es que es perseguido por hacer el bien. ¿Cómo se deben comportar los discípulos frente a los que los desprecian y se burlan de su fe? Ante todo son invitados a tomar conciencia de que Cristo está cerca, los acompaña, está en sus corazones. No es en contra de ellos que se desencadena el odio, sino contra el Señor. Porque así lo ha dicho Jesús, que Él está en el evangelizador, Él está en el creyente, de modo que todo cuanto hagan contra estas personas, lo hacen contra Cristo. Deben estar siempre dispuestos para responder a aquellos que les piden la razón de la esperanza que los anima. De aquí la necesidad de fundar sobre bases sólidas, sobre convicciones profundas, la propia fe. Entonces, la cuestión fundamental de la fe, pues debe tener bien asentados los cimientos. Porque hay que dar razón de lo que uno quiere, dar razón. No es un fideísmo. No es solamente es que yo creo, es que yo siento. No. Hay razones, como las ha dicho la carta. Hay que dar razón de lo que creemos. Es frágil, naturalmente, débil, incierta, aquella fe que se sostiene sobre emociones pasajeras, devociones intimistas, entusiasmos milagreros. Estas son tres cuestiones que en la vida de la iglesia pues manifiestan la debilidad que tienen ante una persecución. Entrando directamente en la fragilidad, la debilidad que se tiene y que se sostiene sobre emociones. Los cristianos que únicamente expresan su fe por el sentir, ¿verdad? El sentimiento. Dices que yo siento, yo no siento. El sentir, esta cuestión psicológica, pues puede llevarle a una emoción que es pasajera. Las devociones intimistas, ¿verdad? Las falsas devociones, porque
Hay verdaderas devociones. La Iglesia enseña que la verdadera devoción consiste en la imitación de las virtudes de aquel a quien se le tiene devoción. Entusiasmos milagreros. ¿Cuánta gente pues solamente vive de milagros, supuestos milagros? Y en ¿qué hacer de los milagros? Cuando ya no hay milagros, pues se acabó la fe. Por eso dice, hay que saber dar razón de lo que uno cree. Solo en referencia a la palabra de Dios es la fe sólida, firme, imbatible. Quien la posee no tiene dificultad en dar de ella una justificación y demostrar que conduce a decisiones vitales, serias, fiables y sabias. El que tiene estos fundamentos de la vida de fe, el conocimiento, sabe entonces justificar y demostrar que sus decisiones son vitales, porque es una fe razonable y sensata. Entonces el razonamiento y la sensatez mediante el acto de fe. Pedro indica también cómo responder a los no creyentes, ya sean interrogados por ciudadanos privados o bien llamados a responder en los tribunales ante oficiales públicos. Los cristianos deben evitar toda palabra ofensiva, poco respetuosa y irreverente. Su lenguaje debe estar siempre inspirado por la dulzura, el respeto, la recta conciencia, según el versículo 16. Está colocando pues las bases de una ética frente a la rivalidad en el mundo. La polémica, la agresividad, la violencia verbal ayudan a prevalecer en una discusión, pero no disponen a las personas a acoger la propuesta evangélica, que es el único objetivo hacia el que el cristiano tiene que mirar. La pasión, ¿ves?, nos lleva al enfrentamiento. Y el enfrentamiento, ¿qué es lo que tiene? Que cada quien se mantiene en su propia idea. El pasaje concluye recordando el ejemplo de Cristo. También Él ha sufrido por haber practicado la justicia. Sus discípulos no pueden ciertamente esperar un destino diverso. Dos cosas hemos ya trabajado. La primera, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, cómo Felipe, el que ha sido elegido diácono, ha sido comunicador del Evangelio, ha bautizado, cómo éste a la vez, estando en Samaria, pues ha pedido que los apóstoles confirmen esta fe. Y es lo que han hecho para ligarlos, integrarlos a la comunidad de Jerusalén. Ahora San Pedro nos ha indicado una cosa importante. En ese tiempo ellos vivieron la persecución y que cómo deben ellos expresar su fe, dar razón de lo que creen. En ese contexto, el Concilio Vaticano II afirma de que es tiempo de dar a conocer la fe que profesamos. No ya enfrentamientos como en otros tiempos, sino más bien la exposición de la fe. Cuando alguien le pregunte en qué cree, en quién cree, usted tiene que tener la capacidad de presentar en forma ordenada lo que usted cree. No simplemente es que yo creo, pero ¿en qué cree o en quién cree? ¿Qué es el fundamento de su fe? Usted tiene que dar razón de lo que cree. No es esta emoción, pues, no es esta cuestión espontánea, sino el orden que el Señor nos pide para dar razón de lo que hemos creído y seguimos creyendo. Pasamos ahora al elemento fundamental, diríamos, que tenemos ahora en el Evangelio. El Evangelio, ustedes lo tienen allí en el texto que se les ha enviado.
está tomado de San Juan 14, 15 al 21. Estamos en este capítulo 14 que ayer comenzamos trabajando los primeros 12 versículos. El texto del próximo domingo dice: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejo huérfanos, volveré a visitarlos. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Ustedes en cambio me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hasta aquí el texto de nuestro Evangelio según San Juan. Comentemos un poco el texto, que es riquísimo. Lo primero que aparece en nuestro texto es: si me aman, cumplirán mis mandamientos. El Antiguo Testamento tenía pues muchos mandamientos, 613 mandamientos que todo buen creyente judío tenía que expresar a través del cumplimiento de esos 613 mandamientos. Lo curioso es que ahora, en los mandamientos presentados por Jesús, Él no habla de mandamientos en el sentido del Antiguo Testamento, sino de una forma nueva. Y lo precede el verbo amar, el ágape divino. Cuando hablamos de amar en el Nuevo Testamento, según la expresión de Jesús, se trata de amar como Dios ama. Distinto pues de lo que es el eros, que uno ama ciertamente, pero hasta cierto punto, como explicaba el Papa Benedicto en sus obras Deus Caritas Est. Dice él, es verdad que el amor humano pues ama con el sentimiento, ama con el corazón, pero hasta cierto punto el amor es egoísta. ¿Por qué es egoísmo? Porque todo lo quiero para mí. Pero todo aquello que esté fuera de lo que yo quiero, eso me es nocivo. En cambio, en Jesucristo el amor es el amor de este misterio trinitario. Así que, teniendo ya en consideración la razón por la que Él dice, si me aman, es la condición, la vocación del cristiano, seguidor de Jesucristo, es la vocación del amor. No hay otra razón por la que se pueda seguir a Jesucristo. Entonces, la razón única es amarle, para aprender a amar. Y la búsqueda de toda la vida es aprender a amar buscando las formas de amar con autenticidad, evitando todo lo que puede ser el amor eros, que solamente reduce a un grupo o reduce, según mis necesidades, un amor demasiado reducido. Por eso aquí se habla de la comunidad. Yo entiendo que pues a muchos esa palabra no les gusta porque hablan más de un cristianismo pues individualista. Lo comunitario es muy complicado en cuanto que las gentes no amamos como ama Dios, sino que amamos según nuestro interés. Entonces, de entrada tenemos que romper con esta visión para ver en qué consiste pues esta visión de Cristo en esta nueva presencia. El Evangelio, como el de la semana pasada, es decir, el de ayer, está tomado del primero de los 3 discursos de despedida
pronunciados por Jesús durante la última cena. Está en el contexto de la última cena. Los discípulos han comprendido que Jesús está a punto de dejarlos. Ellos están tristes, pues, si se preguntan cómo podrán seguir unidos a Él y amarlo si Él se va. Jesús promete no dejarlos solos, sin protección y sin guía. Dice que rezará al Padre y que éste le enviará otro defensor que esté siempre con ustedes. Es la promesa del don de aquel Espíritu que Jesús posee en plenitud y que será infundido en sus discípulos. Aclara Jesús que el Espíritu solo puede ser acogido por aquellos que están en sintonía con Él, con sus proyectos, con sus obras de amor. El mundo, dice, no puede recibirlo. ¿Cuál es este mundo al que no está destinado el Espíritu? Los paganos, los que están lejos, los que no pertenecen al grupo de los discípulos, los miembros de otras religiones. Jesús entiende por mundo no las personas, sino aquella parte del corazón del hombre, de todo hombre, en la que reinan las tinieblas, el pecado, la muerte, allí donde se esconden los odios, las concupiscencias, las pasiones desenfrenadas. Ahí está el mundo con su espíritu, opuesto al espíritu de Cristo. Lo recuerda Pablo a los corintios, quienes se dejan guiar, dice, por la sabiduría de los hombres. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Entonces Jesús, que ha acompañado históricamente a los apóstoles, pues han tenido la experiencia de estar con Él. Recordarán en la primera carta del apóstol Juan, dirá él, aquel con quien nosotros hemos comido, aquel con quien hemos compartido la vida, al verbo de vida que tocaron nuestras manos, de él les hablamos, porque ellos tuvieron la experiencia física de estar con el Señor. Pero esta nueva presencia supone un cambio de mentalidad. Cuando pues uno ama a las personas, particularmente a los familiares. Cuando una persona pues fallece, ¿verdad?, muy querida, pues uno siente que se le ha perdido, se ha acabado todo lo que tenía. Y es verdad. Cuando el esposo fallece, se dice que la señora quedó viuda. Ya no es la mujer del difunto, ya no, es que está viuda. Los hijos, cuando perdemos a nuestros padres, también sentimos lo mismo. Ya no somos hijos, somos huérfanos. Porque ya la madre o el padre ya no están, somos huérfanos. Pero Jesús ha dicho de que Él no nos dejará huérfanos, sino que nos enviará otro Paráclito. Por eso el Espíritu recibe estos dos nombres. Es llamado Consolador, es decir, Parácletos, Paráclito. Y también se llama Espíritu de verdad. Son las dos funciones que Él realiza en los creyentes. Consolador no es una buena traducción del griego parácletos, un término tomado del lenguaje forense y que indica aquel que ha sido llamado para estar junto al acusado. Antiguamente no existía la institución de la abogacía. Cada imputado tenía que defenderse a sí mismo, buscando testigos que lo libraran de las acusaciones. Sucedía a veces que alguno, aun siendo inocente, no podía probar la propia inocencia o que a pesar del delito, pues mereciera el perdón. Para personas como estas todavía existía una
última esperanza. Que estuviera presente en la asamblea un ciudadano honrado por todos en razón de su integridad moral, el cual poniéndose de pie sin pronunciar palabra, se acercara al lado del acusado. Por eso la palabra que surge aquí, que se le aplica, es la palabra defensor. Era llamado Paráclito, es decir, aquel que era llamado para estar junto al que se encontraba en dificultad. El sentido, pues, de este primer título es el de protector, socorredor, defensor. Jesús promete a sus discípulos otro Paráclito, porque ya tienen uno. El mismo Jesús, como explica San Juan en su primera carta, es el Paráclito. Dice San Juan: hijitos míos, les escribo esta para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Jesús es Paráclito en cuanto a abogado nuestro ante el Padre, no porque nos defienda de su ira, provocada por nuestras culpas, sino porque nos protege contra nuestro acusador y adversario, el pecado. El enemigo es el pecado y Jesús sabe cómo confrontarlo, cómo reducirlo a la impotencia. Hablemos ahora del segundo Paráclito. No tiene la función de sustituir al primero, no, sino de desarrollar una nueva misión. De hecho, es enviado junto a Jesús que regresa entre los suyos. No se ha marchado, ha cambiado simplemente el modo de su presencia, no ya la presencia física, sino la presencia del resucitado. Un modo nuevo de estar al lado de los discípulos, infinitamente más real aunque invisible, más duradero e ilimitado que su anterior presencia. El Espíritu es Paráclito porque viene en auxilio de los discípulos en su lucha contra el mundo, es decir, contra las fuerzas del mal. Juan recuerda a los cristianos de su comunidad esta verdad para que en medio de las dificultades de la vida no se desanimen, no se desesperen, no pierdan la serenidad, ni la paz del corazón, ni la alegría. El discípulo cree en la ayuda del Espíritu Santo y no teme, no se abate ni aun cuando tenga que admitir que todavía tiene tanta miseria espiritual, tantas debilidades, tantas malas inclinaciones. Está convencido de la fuerza del Paráclito y tiene la seguridad de no salir derrotado. No es pues por la santidad de la persona que uno diga, bueno, este es santo y en él habita el Espíritu Santo en una mejor o mayor perfección, sino que aun siendo pecadores, recuerdo yo el Salmo 50 y David le pide a Dios: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Bien, entremos al segundo título que señala otra función del Paráclito. La primera es defensor, la primera es estar con el acusado, pero ahora la otra función es espíritu de verdad. Su acción al servicio de la verdad se explica de diversas maneras. Comencemos por la más simple. Todos sabemos lo que sucede cuando una noticia pasa de boca en boca. Está sujeta a deformaciones, se altera hasta el punto que se hace irreconocible. El mensaje de Jesús está destinado a todos los hombres, debe ser proclamado hasta los confines de la tierra. ¿Quién nos asegura que no se corromperá, que no sufrirá interpretaciones desviantes?
Ustedes y yo escuchamos comentarios distintos de un determinado texto bíblico. Y las desviaciones se dan ahora pues por el biblicismo o la interpretación que se da de forma literalista. Este biblicismo, este sentido, este literalismo bíblico ha llevado a mucha gente a distorsionar el sentido de la palabra. Y cuando se distorsiona, pues ya no se entiende lo que realmente se dijo. Con esta mezcla que hacen pues algunos predicadores, de mezclas de textos sacados de contexto, pues dan otra enseñanza. Por eso ahora el espíritu de que el cual se está hablando, humanamente hablando, parece imposible que no se corrompa, pues, pero tenemos la certeza de que todos podrán acercarse a la fuente pura del Evangelio, porque en la iglesia encargada de anunciarlo está operante la fuerza del Espíritu de la verdad prometido por Jesús. Es un acto de fe, cierto, que la iglesia pues tiene el fundamento de la verdad y que la asistencia del Espíritu Santo, por eso en el credo decimos creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. Creo que el Espíritu es el que dirige a la iglesia y este Espíritu de verdad está en la iglesia, solo que hay que saberla distinguir. Aquí es donde los creyentes tenemos que tener claridad, al menos conceptualmente, o el fundamento de lo que decía San Pedro, el fundamento de la verdad, la razón, debe urgirnos ¿para qué? Para encontrar la verdad que nos expresa el Espíritu de Dios. Su servicio a la verdad no se limita a esa parte que podemos llamar negativa. Es decir, no impide solamente que se produzcan errores en la transmisión del mensaje de Cristo. El Espíritu realiza otra función positiva, esta. Introduce a los discípulos en la plenitud de la verdad. Hay verdades que Jesús no ha tratado explícitamente o que no ha desarrollado en todos sus detalles, porque los discípulos no estaban aún en grado de entenderlas. Él decía, quizás lo que yo les he dicho, decía Jesús, no lo entienden por ahora, lo entenderán más tarde. Porque Él explicaría a través de este Espíritu que enviaría para que los discípulos entendieran las cosas. Él sabía pues que a lo largo de los siglos surgirían problemas e interrogantes nuevos, donde se encontrarían las respuestas auténticas conforme a su pensamiento. También a este nivel Jesús promete la intervención del Espíritu. Él es el encargado de conducir al discípulo al descubrimiento de toda la verdad. No dirá nada nuevo o contrario a la enseñanza de Jesús, sino que se ayudará a captar hasta el fondo, hasta sus últimas consecuencias, su mensaje. De aquí nace el deber de los cristianos de permanecer abiertos a los impulsos del Espíritu que revela siempre cosas nuevas. Él es, por su naturaleza, el que renueva la faz de la tierra. Constituye un pecado contra el Espíritu y muy grave, óigase, oponerse a la renovación o rechazar las innovaciones que favorecen la vida de la comunidad que se acerca a Cristo y a los hermanos, que acrecientan la alegría y la paz, que ayudan a orar mejor, que libera los corazones de miedos inútiles. Quien permanece tosudamente agarrado a tradiciones religiosas que se han quedado pues ya anticuadas y obsoletas, quien no se empeña diligentemente en el estudio de la palabra de Dios, quien no acepta la renovación de los ritos, las fórmulas, gestos litúrgicos,
quien da respuestas viejas a problemas nuevos, quien no acoge con alegría los descubrimientos de la palabra en la actualidad, todos esos van en contra pues del espíritu de verdad. El término verdad tiene para el evangelista Juan un significado todavía más profundo e indica a Dios mismo que se manifiesta en Jesús. Él es la verdad, porque en Él se verifica la total revelación de Dios. Así que rechazarle, tomar una decisión de vida contraria a la suya, es pertenecer al mundo de la mentira. Satanás, el enemigo de la verdad, es el padre de la mentira. Representa a todo aquello que nos aleja de Cristo. El Espíritu actúa de modo opuesto, nos introduce en la verdad, ejerce su acción en lo íntimo de cada hombre y hace que éste elija libremente a Cristo, que acepte su propuesta. El Espíritu es como un viento que eleva hacia lo alto y conduce a los hombres a la salvación de manera irresistible. Es difícil imaginar que el impulso del Espíritu Santo no logre introducir a todos los hombres en la verdad. ¿Por qué poner en duda, por muy tenue que la duda sea, de que este impulso divino hacia la vida sea más fuerte que el mundo, todavía presente en cada uno de nosotros? Frente a esta nueva visión de Jesús en estos discursos de despedida, vamos descubriendo ciertamente en la lección de este día, por la cual vamos a orar, pedirle a nuestro Señor que uno tenga claridad. Vean ustedes la primera lectura, simplemente dice que el evangelizador llegó a Samaria, ahí fundó comunidades, llegaron los apóstoles para confirmar la fe de aquella gente, para entrar en comunión con toda la iglesia. Quitarse uno este deseo pues de ser el protagonista, el dirigente, el inspirador, pues en las comunidades eso se da, ¿verdad? Esta comunidad la fundó don tal fulano y que es dirigida por el pensamiento de tal fulano. No, hombre, estamos en la iglesia. Y así como los apóstoles, ellos fueron, evangelizaron y llevaron ahí a confirmar la fe de la iglesia, y fue una fe universal. El segundo texto nos ha hablado de que la persona que es cristiana debe saber dar razón de lo que cree, de su esperanza. Por lo tanto, es una fe que es pues una fe confiada, tiene confianza en una persona, no es una fe fiducial y es sensata. No a cualquier discurso le va a decir amén, no. Usted va a atender y en su razón va a saber distinguir si tiene o no los principios fundamentales de lo que enseñó Jesucristo, de lo que enseña la iglesia. Tercero, el Evangelio nos ha situado en ese cambio de lo histórico, de lo palpable, a la presencia del Espíritu que actúa no fuera, dentro de la persona. Es un espíritu que actúa como paráclitos, consolidador de la fe, la fuerza, el ímpetu de la Santísima Trinidad, y es el espíritu el que conduce a estos evangelizadores. Pero también ha dicho que la verdad que Jesús enseñó es una verdad que debe permanecer. De ahí la importancia que hemos hablado de la tradición. ¿Qué significa eso? Pues la palabra es entregar el mensaje tal como lo hizo Jesús. Pero si uno le añade, si uno le quita, uno es responsable de eso. Las mismas escrituras dicen que no hay que quitarle ni agregarle a lo que el Señor ha revelado.
De ahí la importancia que el Espíritu de verdad se manifieste en la vida de la iglesia. Y para eso, naturalmente, pues está el estudio, está la reflexión ordenada. Entonces no se trata de emocionalmente soltar una serie de palabras, sino que debe ser en forma ordenada para que nuestra fe sea la que nuestro Señor Jesús puso en nuestras vidas. Que la presencia pues de la Santísima Trinidad nos ayude para ir descubriendo siempre cuál es este amor a la verdad. Este amor a la verdad que el Señor Jesús nos ha indicado. Terminemos pues orando. Señor, estoy lleno de ti, de tu amor, reboso de gozo, de paz profunda. Tú me has amado mucho en este encuentro a través de la palabra. Tú me has dado en plenitud. Nada has dejado al olvido de mí, de mi persona, de mi historia, de toda mi vida. Yo soy porque tú eres, estás conmigo, en mí. Tú hoy me has hecho renacer de lo alto, me has vuelto nuevo, yo conozco, yo veo, yo siento en mí tu misma vida. Esta es la verdadera Pascua, verdadero paso de la muerte a la vida. Señor, gracias por este amor indecible que me sumerge, me supera, incluso me levanta, me realza. Dejo aquí mi cántaro vacío, inútil, incapaz, y corro a la ciudad, Señor. Voy a llamar a mis amigos, aquellos que tú amas, para decirles, vengan también ustedes a conocer el amor. Señor, una última cosa, que yo no te traicione. Si el amor no se da, no se comparte, se aleja, desvanece, se transforma en enfermedad, en soledad. Ayúdame, te ruego, haz que yo sea el amor. Que tengan pues una buena tarde, un buen descanso.